Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Zavala de Casin Seguros para platicar nuevamente con nuestro buen amigo y licenciado, especialista en temas muy importantes sobre el patrimonio, el licenciado Luis Jaime Zavala Díaz, representante del despacho del mismo nombre, y que nos vamos a enfocar hoy al tema de los testamentos. Hay muchos estudios recientes, noticias, publicaciones que dicen que todos nos vamos a morir. No hay duda de eso, de veras, créanme que no hay forma de escapar de eso. Y bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué nos puedes platicar de los testamentos, Luis? Sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, efectivamente hay muchas dudas o mucha desinformación al respecto y es necesario, importante tener las bases, el conocimiento que se requiere para saber qué hacer con nuestro patrimonio, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad o ciertos momentos de la vida, hemos logrado armar un patrimonio que, bueno, pues si no disponemos en vida de él, cuando lleguemos a faltar puede haber problemas, ¿no? Y esto se puede remediar de alguna forma con la disposición de un testamento, ¿no? En favor de nuestros seres queridos o incluso en favor de, aunque no sean familiares, pero amigos o alguien que nos interese que quede protegido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber, es un tema muy amplio, pero trataríamos de manifestar aquí lo más importante al respecto, ¿no? Lo primero sería, ¿cuántos testamentos hay? ¿Qué variedad hay? ¿Sigue valiendo aquello que en un papelito ahí le ponía yo, por favor, dejen todos mis bienes a mis hijos, que ya estoy en el lecho de muerte? ¿Eso vale? ¿Ya no vale? No, definitivamente no, y digo, es una falsa creencia. Sí hay varios tipos, 5 o 6 tipos de testamento que la ley los señala. Esencialmente es el testamento público abierto, que es sobre el cual nos enfocaremos, testamento público cerrado, testamento hológrafo, testamento marítimo, militar, que de alguna forma estos últimos están un tanto en desuso. Por eso digo que nos abocaríamos a hablar del primero que menciono, ¿no? El testamento público abierto. ¿Y por qué decíamos esto del hológrafo? Sí, nosotros lo redactamos a nuestro saber, leal saber y entender de nuestro propio puño y letra, pero eh, tiene muchas complicaciones, ¿no? Se deposita en un archivo y luego la gente ni sabe que existe ese testamento y es muy complejo a veces, ¿no? Entonces, preferimos hacerlo ante un notario público que va a tener la fe precisamente de que elaboramos ese documento, ¿no? Entonces, es el testamento público abierto. Perfecto. Y aquí la pregunta inicial sería, ¿qué podemos heredar? Obviamente pensamos en nuestra casa, el coche, cosas de mucho valor, pero algo que mucha gente no sabe es que también se heredan las deudas, ¿verdad, Luis? Exactamente, sí. No siempre es un beneficio, ¿no? El heredar un patrimonio, porque bueno, el patrimonio se compone precisamente de bienes, derechos, pero también dentro de eso se incluyen las deudas, ¿no? Digo, normalmente el patrimonio a favor supera las deudas. Digo, hay casos que no, pero generalmente sí, ¿no? Es cuando sí nos interesa de recuperar como heredero, pues esos bienes, ¿no? De nuestro familiar o conocido que fallece. Y aquí se relaciona directamente con el concepto del seguro de vida. Hay muchos, digamos, casos en donde esas deudas de las tarjetas de crédito, créditos comerciales, créditos hasta hipotecarios o de otro tipo, que ya cuentan con un seguro y eso es muy importante que la gente lo sepa. Si yo tengo una casa y todavía no la acabo de pagar, el banco ya me incluyó un seguro de vida y te lo está cobrando en la hipoteca, en el pago mensual. Entonces, cuando llego a fallecer, ese departamento ya queda pagado o esa casa. Ya no le voy a deber dinero al banco. Entonces hay que tenerlo en mente porque en el momento que esto suceda hay que darle aviso a la institución financiera. Si ya murió mi papá, mi tío, y sabemos que se debía dinero de la casa. Entonces queremos que se haga efectivo el pago del seguro.
Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito y algunas otras deudas. En donde no, y algunas sí y algunas no, pero es en las casas comerciales. Uno tiene su tarjetita de crédito y saca los muebles y la lavadora y la tele y muchos aparatos. Y aquí a quien hacen obligadamente responsable es a veces al que tiene la tarjeta adicional. Es por donde se va luego la tienda comercial. Dice, ya murió, pues vamos a buscar a la esposa, al hijo, a la persona que tenía la tarjeta adicional. Entonces hay que tener mucho cuidado con las deudas, evitar al máximo, pues dejar problemas, ¿no, Luis? Sí, incluso más allá de las tiendas comerciales, también puede haber acreedores de un préstamo que se le deba dinero y pues también si tienen un documento con que hacer efectivo la deuda, pues no se van obviamente contra el que ya no está, pero sí contra sus herederos, ¿no? Contra la sucesión. Y si hay Bien, bienes que respondan dinero, pues de ahí se van a cobrar. el famoso compadre, la comadre que pues, pidió prestado y pues uno le prestó y ya se murió y ahora cómo cobro mi dinero, ¿no? Que yo presté de buena fe. Entonces no se Exacto, vale con que pues, ya se murió, pues ya a ver quién le paga, ¿no? claro. Por eso es Sí, la razón de que también se debe de tener en cuenta esto, ¿no? así es. Ujú. Ahora, platícanos ya con un poco más de precisión cómo funciona esta forma de hacer un testamento de la que es más común y más fácil para no complicarnos la vida. Claro. Quisiera nada más aclarar un punto, ¿no? Antes de entrar Sí. al testamento, cuando fallece una persona que no otorgó un testamento, tampoco es que ya sus bienes se quedan ahí a la deriva, ¿no? Ujú. Sí, la ley también contempla precisamente esa figura de un juicio intestamentario, ¿no? Es una sucesión legítima, o sea, los herederos legítimos son los que en su caso van a heredar esos bienes, ¿no? El problema aquí es que si una persona no otorgó el testamento y se deja al azar, así, bueno, no al azar, sino a lo que disponga la ley, muchas veces se complican los asuntos, los juicios sucesorios, y pueden pasar años y años y no se ponen de acuerdo los herederos, y a veces se quedan ahí los bienes eternamente para nadie, ¿no? Ujú. Entonces, ya, también hay casos en que no hay problema entre los herederos, hermanos, esposa, esposo, y se ponen de acuerdo y ya son los que van a heredar, ¿no? Pero lo conveniente, si yo quiero disponer expresamente sobre mis bienes, pues es conveniente hacer el testamento, ¿no? No necesariamente voy a hacer mi testamento en partes iguales. Es muy común hacerlo, pero también yo quiero que mi hijo mayor reciba una casa, el hijo menor otra, y así voy a ir disponiendo que son legados, ¿no? Entonces, es conveniente, ¿no? Y ya son reglas más claras cómo se va a repartir ese patrimonio. Entonces, en ese testamento vamos a ser muy precisos. El notario, que es ante quien se otorga, nos va a ayudar a hacer una redacción correcta de cómo, bueno, yo expreso mi voluntad y él le va a dar la forma a esa voluntad, ¿no? Y lo va a hacer en una escritura pública, ¿no? Que es donde se plasma el testamento. Ujú. Entonces, este testamento, ¿cómo se llama? Es el testamento público abierto. Abierto. Entonces, aquí vamos a poder designar a las personas que queremos que reciban las cosas y también lo podemos hacer de forma general, universal, en partes iguales. O bien decir el artículo 1, el B, el C, la casa, el coche, etcétera, se lo quiero entregar a una cierta persona en particular y entonces ahí lo debo de estipular. Exacto, Y lo que sobre, por decir algo, mi ropa, muebles, etcétera, es sí que se repartan en partes iguales, ¿no? exacto, Eso sí. es así como lo normal que se hace, ¿no? Sí es cuando es un bien específico se le denomina legado, ¿no? Yo lego Legado. a favor de mi hijo menor una casa, ¿no? Un Ajá. departamento, pues bien, a mi esposa otro. O lo contrario es en partes iguales, ¿no? Que luego ahí Ujú. conlleva ciertos problemas, ¿no? Porque dividir un bien entre uno, dos o varios ya es complicado, ¿no? Entonces, sí es preferible dividir esos bienes ya con claridad, ¿no? Lo Ujú. mismo respecto, no nada más bienes inmuebles, ¿no? Que el coche, que mi dinero, mi reloj, mis joyas, en fin, cada cosa especificar a quién le corresponde, ¿no? Y esto, bueno, pues ya le da mucho más claridad al hecho de heredar y
evitará, yo creo que en buena medida, pues un conflicto entre las partes, ¿no? Así Porque es. ya sabemos historias terribles de que, bueno, aún con estos testamentos, hay gente que llega y dice, pues yo soy hijo del que murió y pues nunca lo reconoció o nunca les dijo, pero aquí está mi acta de nacimiento y yo también quiero parte de esto. Pues puede impugnar el testamento. ¿Esto es Sí. posible? Sí, hay muchas variantes, ¿no? O situaciones que pueden traer ahí consecuencias, ¿no? A ver, yo le otorgo un testamento, así como decíamos, a mis dos hijos y a mi esposa, ¿no? Eh, pero resulta que hay un tercer hijo menor de edad y ese, aunque no esté en el testamento tiene derecho a una especie de pensión, ¿no? O sea, que parte de esa masa hereditaria, o sea, de los bienes que va a heredar, sean parte para este hijo menor o incapaz, ¿no? Que necesita esa manutención, ¿no? Entonces, mi disposición, si no lo estipulé, parte sí se va a destinar a esta persona, a este menor o a este incapaz, ¿no? Por enfermedad o por alguna situación que no se valga por sí mismo, ¿no? Entonces es Ahora importante. vamos a pensar otro ejemplo. 5 hijos, una esposa, pero hay un hijo que no quiero dejarle nada, porque me trató muy mal, era muy grosero, un vicioso, lo que sea, y no le quiero dejar nada. Él podría impugnar algo. Si la impugnación es válida, bueno, si él alegara precisamente que está todavía en edad de manutención, de que sea acreedor alimentario, y entonces sí podría impugnar esa parte. Pero de Ujú. otra forma no, ¿no? O podría alegar que su padre o su madre, el que le esté heredando, o el que esté heredando, no estaba ya bien de sus facultades mentales, tenía Sí. Alzheimer o tenía una incapacidad que ya no le permitía otorgar ese testamento. Entonces sí podría eventualmente impugnarlo, ¿no? Aquí empiezan entonces esos como momentos o situaciones ya excepcionales, ¿no? Los Exacto, hijos incapaces o los hijos menores de edad que requieren todavía una manutención podrían pelear parte de esa masa hereditaria. Y exactamente. supongo que aquí lo hace la misma mamá o pues se asesora por ahí por un tío, un primo y alguien le dice y mete a su abogado, ¿no? Sí, exactamente. Así Entonces, es, aún teniendo el testamento, pues pudiera haber algunas complicaciones, ¿no? así es. Ahora, esto también incluye a veces acciones de empresas, ¿no? El señor que murió era socio de una empresa, a lo mejor mayoritariamente o minoritariamente, pero hay un patrimonio ahí también. Y yo o la persona que muere dice, yo quiero que las acciones, cuando yo muera, se queden en esta, para mi socio o que se le queden a mi esposa. Ahí esta parte también llega a tener complicaciones importantes, porque si mi viuda va a ir a reclamarle a los socios parte del negocio, ella no sabe pero nada del negocio, pues valiente problema que voy a dejar, ¿no? Claro. Sí, incluso el testador era el socio principal y era el que sabía cómo Todo. manejar el negocio, ¿no? Entonces, no nada más por ser accionista, ya de automático los herederos van a llegar a querer tener el beneficio ahí absoluto de la empresa. Normalmente en esos casos se llega a negociar ahí con los otros socios, pues un arreglo, ¿no? Porque efectivamente, sí, bueno, sí, tienes derecho a eso, pero si esto se cierra hoy, ya para nadie va a dejar el negocio, ¿no? Entonces, bueno, se venden esas acciones a los mismos socios o se les paga de alguna forma una utilidad al heredero, ¿no? Pero Una sí, renta, ¿no? Ujú. sí, alguna participación, ¿no? De esas acciones, ¿no? Y aquí hay algo que, bueno, regreso yo con mi cuchara. En seguros está contemplada la figura del seguro de socios, que es una forma muy sencilla de resolver este problema. El socio principal que muere es el único que sabe manejar el negocio y le hereda a su hija, a su esposa, a alguna persona de la familia las acciones de la empresa. Entonces, esta persona va a ir a reclamar y decir, pues aquí me dejó de heredero y quiero mi parte del negocio o participar en él.
Entonces los otros socios dicen, oye, no inventes, no sabes nada, esto lo hicimos entre tu papá y yo, vamos. Para evitar ese problema, el seguro de socios consiste en que el socio A deja una suma asegurada a la familia del socio B y el socio B le deja un dinero a la familia del socio A, para que en caso de fallecimiento el seguro sea el que pague el valor de esas acciones y ya quede liberado el conflicto, el problema que representaría esta transmisión de acciones. Aquí, Sí, sí. además de dejarlo como beneficiario en la póliza o beneficiarios, habría que hacer un convenio legal antes del fallecimiento para que quede claro que el seguro es para resarcir ya el pago de esas acciones, ¿no es así? Sí, 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 no, no necesariamente el seguro es para los socios, para que se lo repartan, no, no como ellos quieran, ¿no? Sino expresamente se va a establecer ese Para fin. liquidar las acciones, ¿no? Hablando de esto del seguro, es bien importante mencionar, ¿no? Que dentro de la masa hereditaria, o sea, del patrimonio que se va a heredar, no entran los beneficios de los seguros, como es el caso de vida, ¿no? O sea, la suma asegurada es muy específica para los beneficiarios que se establezcan en las pólizas, ¿no? Entonces, eso es aparte, ¿no? Entonces, sí que quede claro, ¿no? También es una salvedad ahí que es Sí. importante considerar. Un tanto diferentes son las cuentas bancarias. Por ejemplo, si el Exacto. trabajador tiene una cuenta en un banco en donde sí tiene beneficiarios, pero resulta que los bancos no te van a dar, al beneficiario no le van a dar el 100%. O sea, hay un porcentaje, 75%, que establece la ley que se le va a dar al beneficiario y lo demás se reserva hasta que venga, comparezca al banco la sucesión, ¿no? Los herederos. Entonces, hay que ahí sí tener cuidado con eso, no se piense que ya está cubierto al 100% ese patrimonio para los beneficiarios, ¿no? Y aquí otro dato muy importante, no sé ahorita el número de bancos que existan, pero pues si muere el señor o la señora y se sospecha que tenía una cuenta de banco en alguno de todos los que hay, pues valiente problema, ¿no? ¿Que a cuál vamos, Claro. no? Al de las 4 letras, 5 letras, la flamita, ¿a cuál voy a ir a buscar si hay una cuenta ahí? A lo mejor si hay papeles, por ahí un contrato que dejé, pero ¿qué sería aquí lo más recomendable? Pues desde luego dejar en vida todos estos documentos muy claros. Nos ha tocado ver casos que pues hay papeles por ahí que presumen que sí había una cuenta, pero pues llega uno al banco y si no acredita uno realmente que es el beneficiario, pues no le pueden dar informes. Sí hay que tramitar todo un juicio para de testamentario para acreditar que uno es el albacea o el heredero, ¿no? De esta sucesión. Y solo así el banco podrá dar información o los recursos, ¿no? Entregarlos. Ujú. Porque aquí hay una situación muy, muy especial. Cuando uno abre una cuenta de inversión, de cheques, pues cualquier cantidad de dinero que se deposita ahí, pues se llenan papeles y por ahí le dicen, ¿cuáles son sus beneficiarios? Y uno los escribe y firma. Pero de esas secciones a veces no nos dan copia. Nos dan parte de todo el contrato y una bola de información, pero de los beneficiarios no. Entonces, ¿cómo le digo a mi familia? Bueno, se lo puedo decir, oye, dejé una cuenta en tal banco, pero no hay documento que lo respalde. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para evitarle problemas a la familia? Bueno, está una instancia que es la Conducef, que de Ujú. alguna forma tiene esa facultad de proporcionar ese tipo de información, ¿no? Tanto de bancos como de aseguradoras. No sabemos si el señor tenía un seguro y en la Conducef nos van a dar esa información. Ok. Entonces, ¿Mm? busquemos en la página de la CONSER. Les vamos a poner aquí en un texto en donde encontrar esa información, tanto de bancos como de seguros, para que podamos obtener información de qué cuentas había o qué seguros había. Otro tema, ya para ir terminando, es el albacea. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué funciones tiene? Porque Claro. es una figura importante, ¿no? Claro. Bueno,
En primer lugar, cuando fallece una persona, bueno, cuando más bien se otorga el testamento, se van a designar, ya decíamos, a los herederos, ¿no? Pero también vamos a designar a un albacea. ¿Qué es esta albacea? Es el representante del de cuyos, del de cuyos, perdón, sí, el que fallece, pues, ¿no? Este, es el representante de la sucesión, va a representar a esa figura y va a ser quien administre todos estos bienes en lo que se tramita, ¿no? Él toma, digamos, la administración de todos esos bienes, de los bancos, si hay contratos de arrendamiento, o, en fin, inversiones, qué sé yo, que va a administrar. Y incluso mucha gente piensa que es un beneficio ser el albacea y a veces pues, puede ser lo contrario, ¿no? Pues una responsabilidad que incluso la ley establece que debe de otorgar una fianza, ¿no? Por esos manejos. Los herederos pueden exentarlo, ¿no? Si confían mucho en él, pues lo exentan, pero si no, tiene que otorgar una fianza para ser ese representante, ¿no? Entonces, bueno, ya fallecido el testador, se tiene que iniciar, si hablamos de que hay testamento, un procedimiento ante notario para empezar el trámite sucesor. ¿Esto cuándo es? Cuando no hay conflicto entre los herederos, los presuntos herederos, y acuden con el notario y van a respetar pues, las disposiciones que se establecieron en el testamento. Esto ante notario y de alguna forma se facilitan el trámite, ¿no? El problema es cuando hay menores de edad, pues obviamente no deciden por sí mismos, entonces sí requiere que se acuda ante un juez. O cuando hay conflicto, ¿no? Entre los herederos que no se ponen de acuerdo, entonces se tiene que tramitar ante un juzgado de lo familiar. Son las dos vías para hacer efectivo una sucesión, ¿no? Decíamos, cuando no hay conflicto con el notario, pues todo fluye de manera más fácil, más rápida, Ah, sí. ya es más sencillo, ¿no? Pues Y aquí tocas otro aspecto, los menores. Ujú. Morí y todavía tenía hijos de 8, 10, 15 años que no pueden o no tienen, aquí aclárame bien, la capacidad para recibir los bienes y administrarlos por sí mismos. ¿Cómo se Ujú. maneja esto? Porque digo, el departamento de tal lugar se lo dejo al más chiquito, el otro al mediano y la casa al mayor o a la esposa, etcétera. Estos menores, ¿cómo van a recibir esto y cómo lo van a administrar o a cobrar esas cuentas, etcétera? Bueno, la vía directa de la representación la tienen los padres, ¿no? Si fallece el padre, pues será la madre o viceversa. Si fallecieran los dos, vamos a suponerlo, precisamente hay que ir ante un juez de lo familiar y ante él se lleva este procedimiento para que se le nombre un tutor al menor, Ok. ¿no? Quien será quien represente a los menores, ¿no? Y va a ser quien administre de alguna forma esos bienes, ¿no? Esta figura del tutor es muy especial, también de mucho cuidado. A su vez, el tutor tiene un curador que se le denomina, quien va a ser quien supervise al tutor pues, de que administre bien las cosas, ¿no? Y fíjate, aquí pienso también en la previsión, o sea, yo sé que están mis hijos pequeños y digo, no me vaya a morir en un accidente, una enfermedad repentina, y entonces nombro desde ahorita los tutores, ¿no? Digo, a ver, en caso de minoría de edad de mis hijos, quiero que mi hermano Luis sea el que funja como tutor de ellos, porque a mi esposa le voy a dejar otra propiedad o lo que sea, pero lo de mis hijos, que lo supervise y que sea el tutor, mi hermano. Y si falta mi hermano, pues al otro hermano, a un tío, ahí empiezo yo a hacer esas excepciones o aclaraciones, se puede, ¿no? Sí, sí, a veces es un tanto complejo, ¿no? Y ir, o sea, pensando quién va a estar, quién no va a estar, ¿no? Pero bueno, en la medida que se pueda hacer eso, desde luego es lo más recomendable, ¿no? Y por último, la parte de, hay historias y telenovelas y películas que dicen, se lo dejo a mi hija, pero solamente va a cobrar una renta de este patrimonio y hasta que se case y tenga un hijo, va a poder recibir todo el conjunto de bienes. Eso es válido, es una forma, pues yo creo que hasta de castigo, ¿no? Porque
Y eso, oye, si la mujer no se quiere casar y no quiere tener hijos, ¿por qué va a perder su beneficio hereditario? ¿No? Sí se pueden condicionar ciertas cosas dentro de lo coherente, ¿no? No puedo decir hasta que se case y tengo un hijo y cosas así, Y no se sí. vuelva musulmán o No, eso no estaría budista, o, correcto. Sí, no, no, no. Pero sí puede establecer, ¿no? A la edad, ya al momento que cumpla la mayoría de edad, ya se le pueden transmitir esos bienes o recibir tales fondos. Eso sí se puede condicionar, ¿no? condicionar. Exacto. Y por Ahora, último, sí. perdón, sí, adelante, adelante. No, yo iba ya un poquito a hablar de los efectos, ¿no? Del hecho de que, pues sí se piense que el recibir una herencia, pues es todo beneficio, no siempre es así. Ya hablábamos de que si hay adeudos, pues se tienen que descontar, ¿no? Primero se pagarán esos adeudos y ya si sobra, bueno, vendrá la repartición, ¿no? Pero también hay repercusiones ahí en cuanto a que, por ejemplo, si yo soy heredero de un inmueble, no lo voy a recibir así de automático ya sin mayor costo. Sí tiene un costo y esto se traduce en pagar impuestos, ¿no? Me imagino que por ahí va tu pregunta, ¿o? ¿Sí? Sí, Y que tiene pues, también sus situaciones particulares. Depende en qué entidad viva la persona. exacto. Tengo entendido que en la mayoría de las entidades ya está exenta la, la transmisión de la propiedad, pero hay otros impuestos que son sobre adquisición de inmuebles que valen 3 al 5% más el IVA, y el IVA no está nada barato, son 16%. Así Entonces podemos es. estar hablando de 19 a 23, 24% de impuestos que hay que pagar cuando se transmite una propiedad, en este caso por herencia. Y aquí pues viene el punto, vamos a pensar una propiedad de 5 millones. Pues ya estamos hablando de 1 millón de impuestos en el caso más alto y a lo mejor en el menor de 350 a 400 mil pesos. La pregunta es, ¿estás dejando el efectivo para que ellos paguen los impuestos que corresponden? Y es difícil que todos lo estén dejando. Entonces, otra vez, entra el seguro de vida y lo compro, lo veo con mi agente y digo, quiero que la suma asegurada sean los impuestos que se van a tener que pagar por la transmisión de mi herencia. Entonces ya dejo 100% resuelto el problema, ¿no? Sí, Hay que aquí, pagarle a los abogados, ¿no? Y sí, al no, sobre notario. todo es lo más importante. No, aquí también hay que contemplar lo siguiente, ¿no? Que este trámite se divide en varias etapas, ¿no? O sea, desde la denuncia del fallecimiento, el reconocimiento de los herederos, la validez del testamento, la aceptación de la albacea, quien tiene que hacer el inventario, ¿no? Él es el responsable de decir, a ver, hay tantos bienes, y ya la última etapa es la partición y la adjudicación, ¿no? Podemos, y muchos casos se quedan en esa última etapa, ¿no? De que sí, ya hay una resolución del juez o el notario ya sabe de quiénes son, pero no se llega a la última, que es la adjudicación ya formal, o sea, la escrituración, digamos, en favor del heredero, y ahí se pueden quedar, y muchas veces se queda así por la falta de recursos, ¿no? Digo, los recomendables, y qué bueno que se llegan a esas etapas, ¿no? Pero si no, se pueden quedar así y luego ya para transmitir esa propiedad, yo como heredero ya quiero vender. Sí voy a poder, pero ya se complica más, ¿no? Ya pasó el tiempo, ya, en fin, es más complejo, ¿no? Entonces sí, esto que mencionas de contemplarlo dentro de un seguro de vida para cubrir estos gastos y también del notario, si fuera con notario, pues también va a cobrar, ¿no? Todos esos Claro. trámites. Pues con un seguro sería lo ideal, ¿no? Pues aquí está el tema, vamos sacando conclusiones muy rápidas. Una es preferible dejar un testamento con las cosas más claras, a quién le quiero dejar cada una de las cosas que tengo y evitarle problemas a mis beneficiarios, a mis herederos. Segundo, hacerlo legalmente, o sea, ya no se valen los papelitos ni que yo se lo dije a alguien, sino dejarlo en un testamento. Hay un mes al año, que es el mes del testamento, en Septiembre. septiembre, donde los honorarios por este servicio es muy barato, ¿no? ¿Cuánto cobran más o menos los notarios para? Oscila, y también hay beneficio para adultos mayores que oscila entre 1,500 y 3,000 pesos aproximadamente.
que no es nada, ¿no? Tenemos todo el año para ahorrar esa cantidad y ya llegar Y a aún fuera septiembre. de la jornada notarial para el mes de Claro, claro. testamento, Sí, no es, podemos hacer el testamento en cualquier momento del año, ¿no? sí, no es tan oneroso, ¿no? Como a veces se Ok, puede pensar, o muy complejo, ¿no? O sea, en un par de citas con la notaría se logra este asunto. muy bien. La segunda es pues ver estos puntos en donde se pudieran relacionar algunos aspectos de estos trámites con los seguros de vida. Y pues yo creo que la última sería que también sepamos que estos testamentos se pueden cambiar, ¿no? Yo ya hice mi testamento, pero pasó algo con alguno de mis hijos, me peleé o quiero cambiar la distribución que había yo dado, o adquirí más bienes y entonces no estaban mencionados en el primer testamento y se pueden ir haciendo modificaciones, ¿no? Sí, aquí rápidamente yo creo que vale la pena decirlo, ¿no? Porque a veces, bueno, se piensa que mi papá, mi mamá hizo un testamento y yo lo tengo incluso, ¿no? Pero resulta que al año siguiente que lo hizo, otorgó otro y yo ya ni me enteré, ¿no? Entonces, si yo empiezo ese trámite, no voy a decir, yo ya soy el heredero, ya como dice este documento. Puede que en el otro testamento que otorgó, que es el que va a valer, eso es lo que prevalece, ¿no? Lo que haya designado, a lo mejor yo ya no quedé ahí. ¿Y cómo va a salir esto? Los testamentos, hay un centro de información, tanto los jueces como los notarios van a pedir informes a ese centro y ahí va a salir, es un centro nacional, porque puede ser que se otorgó en la Ciudad de México o el primero y luego se fue a Chiapas o a X lugar y ahí otorgó otro, ¿no? Entonces este centro recopilación de esos testamentos nos va a informar si lo hay y ya es lo que va a prevalecer. Pues aquí está la información. Les agradecemos mucho que hayan pues escuchado o visto este video. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí dejamos nuestros teléfonos de contacto para que ya sea por la parte legal antes de que suceda algo y también si ya soy heredero y no lo supe bien, estoy en un testamento pero hay dudas, todo eso lo pueden pues resolver y consultar con Luis Jaime Zavala para cualquier pues, situación complicada, ¿no? Y la parte de seguros, pues aquí estoy a sus órdenes. Les agradecemos mucho su atención. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Con mucho gusto y estamos a la orden para cualquier consulta y para el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. ¿No? Es más barato pagar un seguro que pagar un siniestro.